Muy bien, Luis. En este contexto que se está planteando, hay varios elementos importantes en esta crisis de los derechos humanos en México. Ha habido un debate, digamos, de hace 10 años para acá, de la famosa intervención de los organismos internacionales en la regulación de los derechos, en la calificación, etcétera, ¿no? Entonces, primero se hablaba de un país que, ¿por qué se iba a intervenir los organismos internacionales que mermaban, digamos, el nacionalismo mexicano, etcétera? Eso ya pasó a un segundo término y ahora hay un debate muy fuerte a partir, me parece a mí, de esta serie de violaciones, por ejemplo, el caso Ayotzinapa, ¿no?, donde el GIEI interviene con la Comisión Interamericana, y lo que estamos viendo son procesos de descalificación del Estado sobre organismos internacionales. O sea, nunca han estado convencidos que intervengan, pero el contexto internacional los ha llevado a aceptar la intervención. ¿Qué opinas de esa situación, de estas descalificaciones, que son descalificaciones como en cascada, ¿no? Así es. Sí, me parece preocupante que esa sea la respuesta del gobierno, ¿no? Podemos decir que el país está enfermo, ¿no? Enfermo de violaciones graves a derechos humanos, y que hay un diagnóstico y que hay una primera, una segunda, una tercera, una cuarta opinión sobre esta epidemia de violaciones graves a derechos humanos, y la respuesta del enfermo ha sido negar que existe la enfermedad a través de la descalificación. Yo creo que mientras el diagnóstico no se acepte, mientras la disputa sea sobre el diagnóstico de diferentes órganos, de diferentes organizaciones de derechos humanos, de diferentes personas, eso no nos va a enseñar una salida frente a esta situación. Necesitamos que la respuesta del gobierno sea otra, y que se olvide de que reconocer que hay una práctica generalizada le implicaría responsabilidades probablemente individuales. Parece que ese es el miedo, ¿no? Que si se reconoce que existe una práctica generalizada de tortura, de desaparición, de ejecuciones, entonces nacerán responsabilidades penales individuales a nivel internacional o a nivel nacional también. Yo creo que por ahí puede venir el miedo. Luego ha habido otro tipo de respuestas del gobierno que han sido insatisfactorias. Se anunció una ley general contra la desaparición forzada, sobre todo a partir del caso Ayotzinapa, y es el día que no existe esta ley. O sea, se anunció desde el final de 2014, principios de 2015, y hasta hoy no hay aprobada una ley de desaparición forzada. El Ejecutivo no ha contribuido con el Senado para construirla. Entonces, nos hace ver que no hay una respuesta fuerte por parte del gobierno, y lo podemos ir hablando durante el programa con más elementos, yo creo. Si no hay una voluntad política real, es decir, hay una respuesta rápida a la reacción social, al enojo social, pero no hay como esta voluntad, o no se ven los hechos concretos, y esto podríamos verlo en diferentes temáticas de los derechos humanos. Pues Veracruz no es obviamente la excepción en este escenario. El tema también está súper presente aquí, y bueno, hay diferentes asuntos, pero hay uno que también ha ganado mucha visibilidad, que es el tema de la desaparición de los jóvenes en Tierra Blanca. No sé si nos puedas comentar algo acerca de este caso en particular. Sí, es un caso muy, muy lamentable, que se enmarca también, digamos, en la crisis de derechos humanos de Veracruz. De estas 27,000 desapariciones que hablaba hace rato, justamente Amnistía Internacional, esta importante organización, hizo un informe sobre México, se llama Promesas en el Papel, y puso el caso de Veracruz, y puso que había denunciadas 675 desapariciones el año pasado, en el final del año pasado, nada más en Veracruz. Y en este año sucede la desaparición forzada de 5 jóvenes en Tierra Blanca. Y digo desaparición forzada porque la propia Fiscalía de Veracruz así los acusó a los policías y a las personas civiles del crimen organizado que según esa acusación participó en la desaparición de estos 5 jóvenes. En este momento no sabemos
sobre el paradero de 4 de ellos. Ya se ha identificado a uno, se dio a conocer en los medios de comunicación que se había identificado un segundo joven, pero lo cierto es que esta identificación supuesta se dio a partir de una mancha de sangre en una playera. Y eso no es una prueba de muerte, ¿no? Evidentemente, en el caso. Desde el Centro PRO hemos podido intervenir en el caso ya una vez iniciado, hay que decirlo. Las familias de los desaparecidos iniciaron una campaña propia, una campaña desde la solidaridad también de la sociedad veracruzana, que se difundió en redes sociales. Se fueron a vivir a la fiscalía en Tierra Blanca, ellos no son de ahí, vivieron más de 3 meses, acudieron a medios de comunicación a denunciar. Entonces, mucho de lo que se logró, que fue visibilidad, se debe a la exigencia de justicia de las propias familias. Una vez iniciado ese proceso, ellos acuden al Centro PRO y el Centro PRO les acompaña en acompañamiento en un proceso internacional que se tiene ahí, en interlocución con autoridades federales y con alguna intervención también en medios de comunicación. Ese ha sido el acompañamiento que el PRO ha realizado en el caso. A partir del acompañamiento que hacen, pues son situaciones pues muy, muy dolorosas, muy fuertes, ¿no? Pero en el acompañamiento que hacen, ¿cuál consideran ustedes que son los costos que se van generando para la familia, para la misma sociedad? Arrancamos diciendo es que no puede haber educación, no en un contexto así de violencia. ¿Qué efecto encuentran ustedes de estos casos y de este contexto para la comunidad y para las familias? Es bien complejo, ¿no? Hablar de todos los efectos o impactos de una desaparición forzada en una familia, pero empezaría por decir que son psicológicos, son físicos, son económicos, ¿no? Una vez que sucede la desaparición, toda la familia se vuelca en la búsqueda desesperada ante los órganos del gobierno, ante la Procuraduría, ante las fiscalías. Es de incredulidad frente a lo que está sucediendo. Pasa que es dejar, ¿no?, la otra parte de la familia y de lleno buscar al hijo, a la hija, al familiar desaparecido, encontrarse con la indiferencia también del gobierno, profundiza la indignación que la desaparición produce. Vivir con la incertidumbre de tener una mala noticia, ¿no?, sobre el paradero del familiar, también eso produce daños psicológicos incalculables, o con esta expectativa de que aparezca vivo también, ¿no?, el familiar. Entonces son todos estos factores que coinciden y que generan impactos gravísimos en familiares de desaparecidos. Y pienso también en los familiares de los 43 estudiantes, ¿no?, de Ayotzinapa, que han caminado por este país y fuera del país en busca de sus hijos y que han abandonado totalmente su tarea económica, por ejemplo, con tal de buscar y de saber qué sucede. Ahora, las respuestas del gobierno no ayudan en este contexto de desaparición forzada. Oye, Luis, mira, digamos para Veracruz, el contexto veracruzano es terrible, ha sido terrible en términos de un sistema político autoritario, ¿no?, donde el control, digamos, sobre los medios de comunicación a nivel estatal, la Comisión de Derechos Humanos no funciona, ¿no? No funciona, o sea, otras instancias que hasta ahora, digamos, con el proceso electoral pareciera que hay un cambio, pero de una u otra manera siempre han estado o estuvieron muy subordinadas al Ejecutivo, ¿no? Un sistema de impartición de justicia en Veracruz totalmente nulo, ¿no? Una dinámica del gobernador totalmente negando los problemas veracruzanos, negando el problema de la inseguridad, negando el problema de la presencia del narcotráfico, negando el problema de la corrupción de las instancias gubernamentales, policías, etcétera, ¿no? Entonces, en ese contexto, las familias, digamos que no solamente las de Tierra Blanca, ¿no?, o sea, de desapariciones que no están todavía muy planteadas en ese consenso si son forzadas o no son forzadas,
¿no? Claro. Donde intervienen, por ejemplo, partes de la policía en muchos de los casos. Esa dinámica para las familias en instancias que no procuran justicia, sino que son más bien pareciera como bloqueos a esta dinámica, hace que las familias y las víctimas sean las que están interviniendo permanentemente y tratando de hacerse justicia, avanzando en los registros, yendo a las instancias federales, estatales. O sea, ¿qué pasa en eso? O sea, ¿cómo lo ven ustedes desde su organización? No, ese diagnóstico que realizas es muy, muy completo, ¿no? Sobre lo que pasa en el gobierno, pero para responder respondería de dos maneras. Uno, en el caso concreto de los desaparecidos de Tierra Blanca. Yo creo que ese caso manifiesta justo las incapacidades del gobierno de Veracruz para responder frente a la desaparición forzada. En la investigación, en la búsqueda, no participó ningún funcionario de Veracruz. Aunque la investigación como tal está instalada con una fiscal de Veracruz, quien hace la investigación es Gendarmería, Policía Federal. En el caso de la Comisión de Derechos Humanos, de inicio la Comisión Nacional entra y atrae. Es como, te doy el voto de desconfianza de inicio y me llevo el caso, ¿no? Ahí tenemos otro segundo diagnóstico, ¿no? sobre el caso. Los familiares de las víctimas se van a vivir a la Fiscalía en Tierra Blanca directamente, ahí vivían adentro de la Fiscalía, así vigilaron cómo funcionaba la búsqueda, ¿no? Ellos mismos inician casi la búsqueda desde adentro. Entonces ahí tenemos claramente incapacidad para responder. Y eso habla por sí solo, ¿no? O sea, puede ser incapacidad nada más, puede ser mucho más grave que incapacidad, porque se niega la situación general que se vive. Y la otra es que hay una Brigada Nacional de Búsqueda que justo partió del Centro PRO en abril y que decidieron buscadores privados, profesionales de varias partes del país, de Guerrero, de Tamaulipas, de Coahuila, de Nuevo León, venir a Veracruz a buscar por sus propios medios para ayudar a las familias de desaparecidos. Y en los primeros 2 días de búsqueda en Amatlán de los Reyes, allá cerca de Córdoba, encontraron 15 fosas. O sea, no sabemos cuántos restos humanos había ahí. Y la respuesta del gobierno, a través de un comunicado, la Fiscalía General contestó que era madera. Frente a eso, los buscadores dijeron que la Procuraduría participara y que el equipo argentino de Antropología Forense, este grupo de expertos y expertas que ha participado en el caso Ayotzinapa, también procesara estos restos. Es decir, no se confía en el gobierno, pero además responde descalificando a quien busca por sus propios medios. Digamos, aquí es donde se tiene que vivir cada familiar desaparecido, en ese contexto grave, donde es bien difícil, ¿no? Poder avanzar frente a una desaparición. Pero además... ¿Tienen planteada continuar esta búsqueda? ¿Algún tiempo tienen marcado, algún cronograma, algún plan? ¿Cómo funcionaría esto a futuro? Han realizado ya varias búsquedas en 2 lugares de Veracruz. Acaban de anunciar que en próximas semanas van a volver a hacer una conferencia de prensa en el Centro PRO. Esas se transmiten a través del canal de YouTube del Centro PRO y van a decir si continúan en Veracruz o se mueven a algún otro estado para continuar. Pero de inicio hace falta que haya respuestas ahí. En el caso de Tierra Blanca también hay pendientes importantes. Ellos presentaron una solicitud de medidas cautelares ante el Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Lo hicieron así porque es la única vía para ir al Comité de Desaparición Forzada, ya sea así o a través de un informe de país, porque peticiones individuales no se pueden presentar debido a que el gobierno mexicano no ha depositado la ratificación del protocolo facultativo que permitiría que el comité revise peticiones individuales. En nuestra opinión no lo hace porque entonces allá también se conocería la gran cantidad de desapariciones que hay en el país y la falta de investigación. También nos ha dado con el paradero de 4 de los 5 desaparecidos y no se ha investigado la red de responsabilidad y de corrupción que permitió esta desaparición forzada. Porque eso no se agota con 8 policías y 5 miembros del crimen organizado, es mucho más amplio. Claro. Oye, y aquí hay el tema de las fosas. Es un tema, digamos,
terrible para el país, ¿no? Es esta idea de encuentras en cada estado, y en Veracruz ha sido histórico, desde el 2008, 2010, se han estado hablando de fosas en distintos lugares del estado, ¿no? Y estas dinámicas las están vinculando fundamentalmente digamos, al narcotráfico, pero ya también Sicilia, por ejemplo, habla de una manera de hacer también de los esquemas policíacos de los estados, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo entender esto? Esto parecía como una película histórica de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero, digamos, la realidad que vivimos es cruel en ese sentido, ¿no? ¿Cómo entender el problema de las fosas vinculado ya a un sistema político, ¿no? A una articulación del sistema de impartición de justicia, que haya buscadores autónomos e independientes porque no se les cree, y que ya es una búsqueda fundamentalmente de las víctimas, de las familias de las víctimas, ¿no? Sí, bueno, la respuesta de los buscadores y la justificación para buscar por sí mismos ha sido: el gobierno no va a buscar y no nos va a dar respuestas, entonces lo vamos a hacer por propia cuenta. Y, o sea, el tema de sí, los cementerios que hay en este país, que también este defensor de migrantes, el padre Solalinde, lo habla, ¿no? Que hay un cementerio de migrantes, por ejemplo, debajo de Veracruz. Él lo ha denunciado de ese modo. Nos hace saber que en este país no hubo una transición democrática como tal. Rebasa al espacio del programa, pero hubo una época en la que se cometieron delitos de lesa humanidad en México, en los 60, 70, 80. Y eso lo sostuvo la Comisión Nacional de Derechos Humanos y una fiscalía especial que se hizo, la Fiscalía Especial justamente para Movimientos Sociales y Delitos del Pasado, concluyó que se cometieron delitos de lesa humanidad. Ahora, hoy en día no hay una persona sancionada por esos delitos. Ahora, hay una impunidad crónica, ¿no? Frente a la impunidad que se generó por esos delitos, en este momento podemos saber que puede haber desapariciones, que puede haber fosas y que no habrá responsables porque no los hubo del pasado. Y creo que por ahí está el enfoque para empezar a salir de esto, empezar a buscar hacer memoria colectiva de lo que sucedió en el pasado, que se conozca, pero además que se juzguen esos crímenes para empezar a romper el ciclo de impunidad en el que estamos. Pero había una gran diferencia, digamos, no sé los temas, pero había una gran diferencia en los años 70. Muchas de las desapariciones eran opositores al régimen, ¿no? Digamos, en esa dinámica. Ahora tú no puedes hablar de que sean exclusivamente opositores políticos al régimen. Claro, ¿no? Ya se mezcla, sí. Es una mezcla entre una especie también de descomposición social, crisis política, que te lleva a esa crisis impresionante de los derechos, ¿no? Sí, la reacción social va de los dos lados, desde la normalización de la violencia, la insensibilización, hasta la indignación, o sea, y la solidaridad con familiares de desaparecidos, pero ha pasado de las dos cosas, ¿no? Y claro que en esa reacción de la insensibilización tiene que ver mucho la respuesta oficial. La respuesta de no está desaparecido, se fue con el novio, ¿no? Que lo escuchamos de funcionarios públicos. Y no empezar búsquedas inmediatas. Y claro, podríamos ir a otras razones mucho más profundas, hablando de violencias y las violencias, cómo se abordan y cómo se reacciona desde la sociedad. Pero sí, son cosas bien importantes y bien profundas que hablar y comentar sobre el tema. Y fíjate que conectando un poco con esto que señalan, a mí me gustaría preguntar que en realidad las cifras o los datos que se tienen nos muestran que cualquier persona podría desaparecer. Vamos a dejarlo en lo abierto, ¿no? Pero si hay algún grupo de edad o hay algún género o hay de cierta condición social, es decir, si hay manera de pensar que hay un grupo mayormente afectado por las desapariciones en general, o realmente ya no podemos distinguir. Es difícil que se hable de algún grupo
Justamente Amnistía Internacional es una de las pocas organizaciones que sí se ha aventado a hacer un pronóstico inicial, porque justamente como no hay muchos datos, ¿no?, sobre desaparecidos, es complejo. Ellos decían que regularmente son hombres jóvenes, y a veces decía, puede ser que sean hasta de 50 años, entre 17 y 50 años, de diferentes estratos sociales. Ahí sí no se distingue. En un informe que ellos sacan en 2013, que hablan de la respuesta indolente del Estado frente a desaparecidos, ese es como un primer esbozo de quién puede ser víctima de una desaparición forzada. Pero un diagnóstico completo, yo creo que habría que exigírselo al gobierno, ¿no?, que diga quién puede estar en este riesgo. Pero de inicio es así, ¿no? Hombres jóvenes son los mayormente desaparecidos. Okay. Oye, Luis, pues has señalado varias veces el tema de la corrupción y de la impunidad, ha quedado ahí. Bueno, yo creo que sí, definitivamente nosotros no podemos explicarnos la situación en la que nos encontramos hoy de crisis en materia de derechos humanos si no pensamos en estos dos conceptos, ¿no?, de corrupción e impunidad. Pero no sé si pudieras como desarrollarnos la idea, o sea, ¿por qué la corrupción coadyuva a que estemos en este contexto y por qué la impunidad, ¿no? Claro, hablando de corrupción a nivel nacional, yo creo que todas y todos hemos visto casos, escándalos de corrupción que no se atienden. Un ejemplo es este conocido como Casa Blanca, ¿no?, que lejos de iniciar una investigación independiente sobre el caso, terminó en muy probablemente esté vinculado con el cese de Carmen Aristegui, ¿no?, la reportera y su equipo, que dieron a conocer esto a nivel Estado. También las denuncias sobre desfalco, ¿no?, de fondos públicos son graves en Veracruz y en muchos estados. Y siempre la respuesta es la misma, ¿no? Impunidad, no se castiga a los responsables. Y la corrupción se vincula claramente con la connivencia entre el crimen organizado y el poder público. No sabemos hasta qué grado alcanza, no sabemos hasta qué grado lleva. En el caso de Ayotzinapa, el grupo de expertos ha dicho que se va a saber la verdad cuando se puede investigar redes internacionales de tráfico de drogas, lo cual vincularía obviamente a autoridades de alto nivel. No puede correr droga desde Iguala hasta Chicago sin que autoridades de alto nivel no lo conozcan. Por ejemplo, esa es una línea de investigación que está pendiente en el caso y que no ha sido agotada. Y de impunidad, lo que decía hace rato, 98% de impunidad en delitos, en cualquier tipo de delitos en México, desde si me entran a robar a mi casa o me roban mi carro, hasta si me desaparecen a un familiar o hay una ejecución, no voy a saber qué sucedió. Prácticamente estamos en segundo lugar en el mundo en niveles de impunidad, y claramente estos factores favorecen a la crisis de derechos humanos en que vivimos. Sí, yo quisiera nada más, parece que estamos a punto de ir cerrando. ¿Cómo podemos sintetizar, digamos, tenemos este contexto nacional, ¿no? Y tenemos el caso de Veracruz, con, digamos, Tierra Blanca y otra serie de casos de desapariciones forzadas y desapariciones, ¿no? ¿Qué podríamos pensar? O sea, ¿qué aspectos consideras tú importantes para Veracruz para poder no solamente abrir la problemática, sino abordar esta problemática e ir entrándole a posibles soluciones, ¿no? ¿Tú claro. cómo caracterizarías Veracruz en ese sentido? Ya has dado algunos elementos y todo, pero digamos como para ir pensando un cierre en esto, ¿no? Sí, empezaría por investigar responsabilidad mediata, ¿no? Cadena de mando. O sea, frente a una desaparición, como decía hace rato, no solamente participan autores materiales, sino también hay autores intelectuales y gente que no previno adecuadamente esta violación. Habría que ir hacia arriba, ¿no? Habría que alcanzar a funcionarios de alto nivel, no solamente a los policías que participan. Dos, atención a víctimas de desaparición. O sea, tiene que haber una verdadera atención psicosocial, ¿no? Con acompañamiento a víctimas de desaparición. Tres, no se pueden esperar 72 horas.
para empezar una investigación. Tiene que haber unidades de búsquedas con reacción inmediata para que una vez que se denuncia una desaparición de cualquier tipo, se desplieguen todas las capacidades y si no se tienen, se desarrollen para buscar a un desaparecido. Y claramente vinculado con Veracruz y con el resto del país, reconocer la situación es un punto para empezar a revertir la situación de grave crisis de derechos humanos. Bueno, Luis, te agradecemos muchísimo. Creo que ha sido un programa muy, muy importante, muy interesante. Martín, se nos acabó el tiempo. Pues muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por acompañarnos y por dar seguimiento a estos temas centrales, centrales y que nos atañen a todos como mexicanos. Hasta la próxima.